Y en una de esas, pues saliendo de la universidad, yo estudié en Zapopan, en una universidad que se llama CUSEA, que está sobre periférico. Pues ves un montón de carros pasando a alta velocidad, ¿no? Y dices, qué fácil sería dejarte caer y ya se terminó todo. Y, y te quedas ahí pensando como una hora y al final recuerdas que cuál era tu objetivo, ¿no? De entrar a la universidad. Y vuelves el siguiente día a volver a hacer frente a tus miedos una y otra vez hasta que poco a poco las cosas se van ablandando. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Daniel Vélez, CEO y cofundador de Therapify, una plataforma para tener terapia en línea con psicólogos certificados y de calidad. Hablamos de varios temas muy importantes, como la salud mental, no solamente en los fundadores, sino en las personas en general. También hablamos del suicidio, un tema que normalmente nadie quiere mencionar, pero que es muy importante. Si alguna vez has tenido este tipo de pensamientos, es importante que busques ayuda de un profesional. Lo que están construyendo en Therapify es muy necesario e importante para mejorar la salud de las personas. Y no solo en las grandes ciudades, sino en todas esas pequeñas ciudades de Latinoamérica donde no hay suficientes profesionales. Espero que esta conversación te haga reflexionar tanto como me hizo a mí. Y sobre todo, disfruta esta conversación con nada menos que Daniel Vélez. Daniel, bienvenido a Fundadores. Es un honor tenerte por aquí. Gracias, Alex, por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, a mí en lo personal me encanta lo que hacen. Creo que la salud mental es muy importante y durante muchos años no se le dio la importancia que tenía que tener. Incluso yo tuve una época en mi vida en la que tuve depresiones bastante fuertes. Me acuerdo que aparte no me daba cuenta y me di cuenta un poco porque era el día anterior en la noche y me acuerdo que no me quería dormir porque no quería que empezara el siguiente día. Simplemente todo el tiempo pasaban cosas malas, por así decirlo. Y bueno, empecé a ir a terapia y algunas otras cosas y me fueron ayudando a primero darme cuenta de dónde estaba y pues poder hacer cosas para mejorar. Y, y bueno, me gustaría saber un poquito pues cómo nació Therapify y por qué hacen pues lo que hacen. Muy bien, Alex. Pues Therapify nació de una necesidad personal. Cuando yo tenía más o menos 15 años ocurrió un evento en mi vida que me dio un giro de 180 grados. De un día para otro me quedé sin amigos, sin gente con quien hablar. Y fue algo traumático porque no te lo esperas, ¿no? No esperas que tu vida social termine de un día para otro, pero pasó. Y eso me hizo replantearme mi existencia y me dieron ganas en ese momento de quitarme la vida por primera vez. Y estuve viviendo bastante tiempo aislado porque no aceptaba que necesitaba ayuda, aunque yo sufría y la buscaba a gritos por dentro, pero tenía muchos complejos mentales. Tenía miedo a que la gente me señalara más de lo que ya me estaba señalando y tenía miedo a ser rechazado socialmente más de lo que ya había sido. Y eso me impidió salir a buscar ayuda en ese momento. Tardé aproximadamente 5 años en decir basta, ya no puedo más, tengo que salir a buscar ayuda. Y cuando por fin decidí salir a buscar ayuda me di cuenta que no era fácil. Viví procesos deficientes, falta de presión e información y fallas en los diagnósticos y tratamientos brindados para el restablecimiento de mi salud mental. Y me di cuenta que así como yo existen más de 50 millones de personas en México y Latinoamérica y más de 300 millones de personas a nivel global que viven estas mismas problemáticas a diario. Entonces me pregunté, ¿por qué no existe un mundo en el cual todos tenemos las mismas oportunidades de acceso a sistemas de salud más flexibles y más humanos, para que a través de una atención digna, segura y confiable podamos dirigir a un mundo mejor? Me pregunté eso y por eso decidí fundar Therapify junto con mi hermano. Sí, además, bueno, pues por ejemplo,
yo vivo en Ciudad de México, pues aquí es más fácil igual ver opciones distintas de psicólogos, de tratamiento, pero pues si vives en una ciudad pequeña, pues todavía más complicado, ¿no? Que haya suficientes profesionales porque aparte pues te tienes que entender con esa persona, ¿no? Tiene que ser alguien, puedes probar dos o tres hasta que encuentres uno con el que realmente te entiendas y realmente pues te puede ayudar, ¿no? Y puedas hablar con él. Sí, de hecho, en ese momento yo estaba viviendo en una ciudad de 50.000 habitantes, ciudad, pueblito, no sé cómo lo quieren llamar, una cuadra de Ciudad de México, pero eran 50.000 habitantes y aquí toda la gente se conoce. Entonces, si bien hay pocos psicólogos, pues te la piensas más de una vez salir con ellos porque te los encuentras en el centro, en la tiendita, o de pronto están hablando con gente que conoces y te preguntas, ¿será que le cuentan lo que yo les dije? ¿O será un montón de cosas? Entonces, lo que yo hice fue comenzar a buscar en internet para ver qué opciones había y me encontré con directorios de psicólogos y de médicos en línea. Y yo soy de esas personas que debe estar bien seguro de lo que va a hacer para hacerlo, en ciertas cosas que afectan mi vida personal. Entonces, yo me metí a estas páginas, seleccioné algunos psicólogos, psicoterapeutas que me agradaban y después me puse a investigarlos por internet. Y me di cuenta que la mayoría no eran quienes decían ser. Lo busqué en el Registro Nacional de Profesionistas y gente que decía que tenía maestría en psicoterapia, gente que decía que tenía maestría o doctorado en psicología de la salud o lo que tú quieras, no lo tenía, simplemente eran licenciados en psicología. Y te pones a pensar cómo es que cómo es que esto está pasando. Y a raíz de eso, yo mismo me inscribí en plataformas de ese tipo como doctor, sin ser doctor, y a las semanas me comenzaron a llegar pacientes, o sea, la plataforma decía, estas personas necesitan ayuda y creemos que con tu especialidad les puedes ayudar, atiéndelas. Y pues no, o sea, ¿cómo eso puede pasar? Como una plataforma donde solamente por pagar una membresía me pueden poner en primer lugar. Y a raíz de eso, pues dije, tenemos que hacer algo para solucionar esto y encontrar la forma de brindarle a las personas una oferta curada de psicólogos que fueran de confianza. Porque cuando tú tomas terapia en línea, escoges a una persona para contarle lo que nadie más le cuentas. Y eso es complicado. Entonces, eso en la parte de quiénes son. Porque problemáticas de salud mental en México y en Latinoamérica hay un montón. Por ejemplo, yo que vivía en una ciudad de 50.000 habitantes, mis papás también llegó a un punto donde los enfadé, donde dijeron ya no podemos más, te tenemos que llevar a algo para que solucione estos problemas porque ni tú mismo te aguantas. Ellos dejaron de trabajar para buscar a dónde llevarme. Encontraron un hospital en Guadalajara que se especializaba en este tema y nos llevaron. Y pues cualquiera puede decir, pues listo, ¿no? Te llevan y ya. Pero no, eso en costos repercute en que tus papás no van a ganar dinero ese día, porque no van a trabajar. Van a perder todo su día, después van a pagar medicamentos y todo eso. Y lo peor es que al llegar al hospital, nosotros no sabíamos que solamente 30 personas entraban. Nosotros solamente nos formamos y cuando faltaban como 15 personas para que nosotros entráramos, dijeron, hasta aquí es el día de hoy. Y volteas y ves a los que están enfrente de ti, a los que están detrás de ti, y son gente que viene de Morelia, que viene de Michoacán, bueno, Morelia, Michoacán, que viene de Tepic, que viene de Aguascalientes, porque es un hospital especializado en eso y que no tiene recursos, que viene con su mochila y con sus cobijas para dormir afuera del hospital. Eh, Todo ese esfuerzo que hacen por no tener acceso a una atención de calidad de donde son. Y pues nosotros ese día ya pues nos regresamos literal. Al siguiente día ya sabíamos, hay que estar puntuales, 6 de la mañana en las primeras 30 personas. Lo logramos, estuvimos dentro de las primeras 30 personas y cuando faltaban como 2 personas antes de ingresar, me dijo una persona que estaba detrás de mí, oye, ¿ustedes tienen seguro popular o seguro de IMSS, ¿no? Y nosotros, pues mis papás, por mis papás yo tenía seguro de IMSS y me dijo, no digas que tienes IMSS
porque si dices que tienes IMSS no te van a aceptar, porque solamente aceptan a gente que no tiene ciertos tipos como ciertos beneficios que la mayoría de la población no tiene. Entonces, pues listo, no dijimos y pasamos, logramos pasar la valla de la entrada del hospital. Y ya cuando estábamos adentro, eh, pues nos sientan y nos dan una charla de servicio social y después me pasan con un médico, después de como 4 horas de estar ahí, un médico general, me hace 3 preguntas y me manda a psiquiatría. Y en psiquiatría yo digo, pues acá me van a atender, me van a decir qué tengo y cómo lo puedo solucionar. Entra una persona al consultorio, me hace como 3 preguntas, yo pensaba que era la psiquiatra porque ni siquiera se presentó, simplemente llegó así y se va, me dejan esperando y después llega otra persona y resulta que es la psiquiatra y me comienza a hacer un cuestionario que me hace sentido, o sea, para entender qué yo tengo, qué es lo que yo tengo. Y al final me da unas recomendaciones y me dice, te vas a tomar esto, pues esto, como la receta, ¿no? Y cuando yo le comienzo a cuestionar, porque vuelvo, yo debo estar seguro de lo que me voy a tomar o de lo que voy a hacer con mi vida personal, se pone en un modo como de defensa y me dice, tú no entiendes nada, tú no debes de saber nada, simplemente tómatelo y ya. Y yo iba como diagnosticado por trastorno bipolar. Y en ese momento como me enojé bastante y al finalizar salí del consultorio, estaba en el tercer piso y ahí pensé, ¿cómo puedo hacer que el trato no sea tan inhumano? ¿Cómo podría decirle al mundo que esto está pasando? Volteé hacia abajo a ver al primer piso y dije, ¿qué pasaría si una persona en un hospital especializado en salud mental se suicida? Sería noticia local, nacional o mundial. ¿Qué impacto podría tener eso para que genere conciencia en las personas, en los gobiernos o instituciones que se encargan de eso, que el trabajo que están haciendo no es de lo mejor? Y ahí por un momento pensé, pues me toca hacerlo. Y después como que me quedé pensando y al final se me pasó. No sé, no entiendo qué pasó, pero ya no tenía las ganas de hacerlo, porque me imaginé toda la historia, ¿no? Desde que me aviento, me muero, cómo comienzan a salir las notas de prensa y todo el tema. Todo eso pasó como en un minuto en mi cabeza. Y al final no lo hice. Y al final dije, pues no, o sea, debe haber alguna forma de, de tratar de arreglar esto y de que yo sea parte y que pueda vivirlo. Y se me quedó la idea de algún día hacer algo. En ese momento yo ya estaba en la universidad y ya. Y un poquito regresando a cuando nació Therapify, ¿te acuerdas un poquito cómo fue el primer MVP, el primer producto que pusieron en línea? Y luego también el primer cliente pues, que les llegó, la primera persona pues, lograron atender y demás. Sí. El primer MVP no fue nada tecnológico, fue Gmail y Skype. Nosotros lo que hicimos fue ir a un salón de una universidad, contarle a las personas, oye, esta es la idea de Therapify, somos una plataforma que ayudamos a las personas a recuperar y mantener la estabilidad emocional que necesitan para su vida diaria. Tenemos a psicólogos certificados y de confianza que pueden atenderlos por videollamada, llamado chat. ¿Alguien le gustaría o siente la necesidad de hablar con un psicólogo y hasta el momento no se ha animado a dar ese primer paso? Les pasamos unos papelitos en blanco donde a quien tuviera la necesidad o el interés de explorar qué era la terapia, nos pusiera su nombre y su teléfono. Al final lo recogimos y 6 personas contestaron. A una de esas 6 personas le dimos seguimiento, la conectamos con una psicóloga, que en ese momento ni siquiera teníamos psicóloga, simplemente contamos la historia, pero teníamos que asegurarnos de que alguien quisiera probar terapia en línea. Entonces, una vez que tuvimos a esa persona, los conectamos por Skype
Eh, Se dio la terapia, la primera terapia fue gratis y esta persona continuó como 7 veces más, o sea, 7 terapias más, y ya las demás terapias las cobramos. No ganamos nada porque todo era para la psicóloga, le cobramos 200 pesos por terapia y simplemente lo que hacíamos era mandarle un link de Mercado Pago para que nos pagara por Oxxo. Recibíamos los 200 pesos menos la comisión y le teníamos que poner todavía el dinero de la comisión para darle los 200 pesos íntegros a la psicóloga. Pero eso fue nuestro primer cliente y fue, sí, un diciembre. ¿Te acuerdas qué sentiste con estos primeros clientes y poder ayudar a esta persona? Lo primero que dije fue, si a una persona le gustó y, y un psicólogo estuvo dispuesto a dar la terapia en línea, ¿por qué no la podemos multiplicar? Porque al final de esto, la única condición que les pusimos a las personas que participaron, principalmente ella, porque fue la primera, es que nos diera sus comentarios en un video. Y ese video todavía lo tengo, porque me lo mandó por mail, de cuál fue su experiencia en su primera terapia. Y al escuchar cómo o por qué no había ido a terapia y por qué Therapify había sido su solución, me pregunté por qué no multiplicarlo, por qué no encontrar la forma de hacerlo más grande. Y en ese momento no nos llamamos Therapify, nos llamábamos Vitalcy, que era un nombre muy complicado. Y regresando un poquito, también me gustaría hacer doble clic en lo que me habías contado antes, de cuando tenías pues 15 años, que pensaste en suicidarte y demás, y bueno, y después también en el hospital. Un poquito cómo es todo esto, o sea, de repente es de un momento, o sea, lo piensas de repente y empieza como a formarse en la mente, o de repente es un pensamiento que en un momento en específico, o cómo es toda esta, pues sí, todo esto. Creo que es una serie de cosas que se van acumulando en tu mente o en tu cabeza y llega un momento donde, como el hoyo express, empieza a chillar y está a punto de explotar y, y pasa algo que te dice, creo que deberías de hacerlo, creo que ya no puedes más. En ese momento o en esos momentos a mí en lo personal me daban ganas de intentar arrancarme los ojos, o sea, meterme los dedos y sacármelos y porque pensaba que eso iba a ser menos doloroso que lo que estaba yo viviendo y que a partir de ahí iba a poder comenzar a vivir con tranquilidad. Porque viven un montón de cosas en tu cabeza que rebotan y rebotan y rebotan y no te permiten tener claridad. Y lo único que quieres es tener paz. Lo único que quieres es que todo acabe. Y la forma que en ese momento, por lo menos yo pensé, pues si te quitas la vida, todo acaba. Entonces, eso es tranquilidad, eso es paz, eso es silencio en tu mente. ¿Por qué no hacerlo si eso es lo que quieres? Y, y ya, eso es así sucede. Y por alguna razón, la primera vez fallé. Y hoy digo que soy sobreviviente de la depresión. Y en las demás ocasiones sí, sí lo he pensado, pero no he llegado al grado de, de sentir la necesidad urgente de ejecutar esa acción. Esa primera vez, digo, estabas muy chico, también tenías 15 años y que gracias a Dios fallaste. ¿Cómo fue, pues sí, cómo fue el intento? Sí, pues básicamente te encuentras cosas en tu entorno y, y una de esas cosas pues también te pones a pensar cuál sería la forma más fácil y rápida de hacerlo, ¿no? Eh, y menos dolorosa, porque aunque estás sufriendo, pues a nadie le gusta sufrir, o por lo menos a mí no. Eh, Y no es tan fácil, ¿no? O y no sea, es tan fácil o sea, creo que mm,
Lo estuve planeando por varios días. Eh, no fue, o sea, tuve ese evento, un evento inicial, y lo estuve planeando bastantes días. Incluso hice un evento en Facebook que donde invité a mucha gente que conocía a mi funeral. Les daba los pasos a seguir y todo. Y, y la idea era básicamente tirarme de algún lugar. Mi casa tiene como 2 pisos, la azotea sería el tercero. Y yo tenía la duda de, de que si al caer realmente iba a pasar o no. Entonces dije, posiblemente eso no va a pasar. Posiblemente nomás me voy a quebrar algo y ahí voy a estar todo mal. Entonces eh, voy a ahorcarme sí, creo que sí sé ahorcar. En mi cuarto y listo. Porque de hecho hubo un momento donde en la ciudad que te dije que vivía, en un corto periodo de tiempo, hubo como 4 suicidios. Y todos donde la gente se ahorcaba en sus casas y era gente de entre 16 y 22 años, algo así. Y entonces ahí fue donde no me salió porque la cosa se rompió, no me aguantó, no me di bien las proporciones. Entonces, pues sí, eh, no se pudo. Pues qué bueno que no te aguantó. Y después que pues no lograste y los después se te quitó un poco esos pensamientos, o seguiste teniéndolo en la mente, pero ya no tan intensamente. Seguí teniendo los pensamientos en la mente, pero dije, a ver, si realmente lo quieres hacer, ya lo hubieras hecho, porque eres una persona que hace o sea, que si se propone algo lo hace. Entonces, potencialmente no lo quieres hacer. Y lo que hice cuando de pronto me salía la idea era tratar de encerrarme en un cuarto donde no hubiera nada, acostarme y esperar a que pasara. Porque si lo hubiera querido hacer realmente, lo hubiera hecho. Pero hay algo ahí que no me dejó hacerlo. Quizás hoy tengo algunas ideas de qué fue, pero no estoy seguro. ¿Qué crees que haya sido? Mm, creo que lo que más he tenido cuando pienso en por qué no, en la necesidad que siento de, de entender cómo el mundo funciona. Quizás no tiene sentido, pero me intriga saber cómo las personas funcionan y cómo las cosas pasan y cómo todo se va conectando. Y esa curiosidad eh, que no hace sentido cuando lo piensas, pudo haber sido eso, porque si lo haces todo acaba, aunque también me da curiosidad saber qué pasa después, pero todavía no es tan fuerte como descubrir por qué yo no puedo conectar con las personas como como yo veo que las demás lo hacen, por qué me toca estar sufriendo a mí, por qué no puedo ser feliz, o sea, por qué no salgo de mi zona de confort, que es no buscar ayuda, comienzo a buscar ayuda. ¿Por qué no hago cosas que me haga hacer frente a mis mayores miedos? Que es hablar con las personas, que es comunicar, que es volver a intentar ser social. Que quizás no lo fui mucho, pero que te quiten a todos con los que tú tienes contacto de un día para otro es complicado. Y hablando un poquito de eso que decías de curiosidad, pues yo lo veo como ganas de vivir, ¿no? De curiosidad de qué va a pasar con el mundo y cómo funciona el mundo. Pues es como una especie de ganas de vivir, ¿no? Y ganas de seguir aprendiendo y conociendo. Pues sí, de hecho creo que así lo resumimos más rápido. Ganas de vivir, de explorar, de conocer, de hacer las cosas que crees que te pueden traer felicidad, de conocer qué se siente eh, alcanzar ciertas metas o ciertos logros. Y también ver a las personas que quieres o que te importan felices por lo que ellos son y por lo que tú estás logrando y por todo lo que se genera a raíz de eso.
Entonces, también he aprendido a mirar un poco a mi alrededor, porque creo que antes era muy egoísta y solamente pensaba en mí. Pero te das cuenta que alrededor de tú hay un montón de gente que le importas, que quizás no te das cuenta, pero que está ahí para ayudarte. Eh, Hoy en día no son muchas personas, en mi caso, quizás simplemente mi familia directa, que es mis padres y mis hermanos, y como dos personas que si los encajamos en un contexto social se les llamaría amigos, pero por ahí todavía estoy tratando de entender cómo funcionan las relaciones. Sí, pero no necesitamos muchas personas, ¿no? Y mientras más crecemos, más nos damos cuenta de que no necesitas el número, sino más bien la calidad de esos pocos con los que estás. Oye, y hablando un poquito de, pues, de ser emprendedor, lo difícil que es ser emprendedor, porque pues, el emprendimiento es rechazo constantemente, ¿no? Y es cosa de seguir adelante. Y bueno, pues yo sé que tú, bueno, fuiste rechazado pues de Retos a Popan, luego también aplicaron a 500 y fueron rechazados también un par de veces, después entraron. ¿Cómo lidias con todo este rechazo y cómo lo haces para seguir adelante y seguir construyendo un producto, una empresa? Muy buena pregunta y creo que esas dos cosas que mencionaste, Retos Zapopan y 500, son importantes, pero antes de eso, también sufres rechazo cuando quieres construir una compañía de salud mental y vienes de un hospital psiquiátrico con un no muy buen expediente, y tratas de convencer a psicólogos que se sumen a ti, que crean en lo que estás haciendo y que crean que la terapia en línea puede ser el futuro. Y ahí comienzan los rechazos, pero simplemente comunicando y teniendo convicción, eh, encontrar el cómo sí siempre creo que ayuda. Como dices, nos rechazaron en Retos a Popan, nos rechazó 503 veces, a la cuarta nos invirtieron, pero siempre que yo aplico algo o que intento hacer algo, es como una oportunidad de aprender cómo sí se pueden hacer las cosas o cómo no se pueden hacer. Y hay veces que aunque las cosas no pasen, tienes que tener convicción, determinación y disciplina para hacer que pasen, porque estás convencido de que realmente funciona. Y en mi caso, pues simplemente intentar, o sea, demostrarle a las personas que, que no creen en lo que tú estás contando, que sí se puede, porque sí se puede. Y, y a veces nos ponemos a pensar, oye, pero yo no vengo de una familia con dinero, yo no vengo de una universidad de prestigio que me da contactos, yo no tengo un montón de cosas que la gente que ha logrado cosas importantes o relevantes a nivel global lo tienen o lo tuvieron en su momento. Pero cuando te das la oportunidad de conocerte a ti mismo y a la vez comenzar a buscar este tipo de personas que son muy abiertas, te das cuenta que son iguales a ti. Simplemente tuvieron convicción y determinación para lograrlo y no se vencieron. Y en mi caso, lo que me hace seguir adelante es que cada vez que me dicen que no, es como te tienes que salir de tu zona de confort y demostrarles que sí se puede, porque sí se puede. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años más o menos tenía que elegir qué estudiar y me gustaba la gastronomía, la arquitectura, pero yo creía que eran carreras que no me iban a poner o no me iban a ayudar a resolver mi principal problema, que es comunicar y conectar con las personas. Simplemente me iban a ayudar a tener un título. Pero entonces me puse a pensar qué cosas, o qué carreras me podrían poner, en un punto como de qué cosas me podrían poner afuera de mi zona de confort, donde no me sintiera cómodo y me ayudaran a cumplir mi objetivo, que era saber o aprender a comunicar para cumplir mis sueños. Y por eso decidí estudiar negocios internacionales y fue como masoquismo
porque iba todos los días a la escuela y tenía que hablar con las personas, porque pues es una carrera donde te toca hablar, te toca exponer, te toca hacer equipo, y todas esas cosas, aunque para la gente normal, creo yo, que son súper fácil, para mí me cuesta bastante, pero lo tenía que hacer y tenía que hacer frente a mis miedos, al rechazo, y todo eso como que me fue dando un mindset, por decirlo de alguna forma, de que todo es posible, simplemente lo tienes que intentar. Y si no te salió de una forma, inténtalo de otra, o inténtalo de otra forma. O sea, busca la forma en cómo sí las cosas se pueden hacer. Y ya, o sea, eventualmente las cosas se van dando porque vas aprendiendo en la experiencia y en los rechazos y todo eso. Y encuentras cómo sí. Y veo que es una constante tuya el querer empujarte a hacer más y salir de tu zona de confort y hacer cosas. ¿Por, por qué siempre buscas, pues digo, sería más sencillo y yo veo mucha gente que prefiere quedarse en su zona de confort? ¿Por qué siempre buscas salir de tu zona de confort y esforzarte? A pesar de que sabes que te cuesta trabajo, ¿por qué has hecho como uno de esos pilares de tu vida el buscar salir de tu zona de confort para crecer? Porque creo que para crecer, una de las cosas que se necesita es ser inconformista. ¿Cómo se dice? Inconform. Pues creo que sí, estar inconforme, O sí, sea, creo que una de las cosas esenciales de la sí, receta, de no, los no ingredientes para conformarse. crecer, Ajá. es ser inconforme. Porque solamente cuando estás inconforme puedes encontrar la manera de cómo hacer mejor las cosas. Y yo soy una persona muy inconforme. O sea, hago algo y hago algo y digo, esto puede ser mejor. O sea, incluso a veces me afecta porque de pronto he ganado concursos y digo, pues sí, ya llegué acá, pero no es nada con lo que quiero llegar a ser. O sea, me siento inconforme de haber ganado porque sé que todavía me falta un montón de cosas por hacer. Y, y sí, creo que es el sentirse inconforme lo que hace que las personas creen mejores productos, mejores compañías, si lo hablamos en el tema de negocio, y también mejores vidas. Porque si tú te sientes inconforme contigo mismo, es cuando decides ir al gimnasio. Cuando tú te sientes inconforme contigo mismo de cómo piensas, es cuando decides buscar ayuda. Cuando tú te sientes inconforme por la situación económica en la que estás, buscas estudiar, buscas un mejor trabajo. Entonces, y esto muchas veces te lleva o te saca de tu zona de confort, porque estás inconforme. Y si llegas a la conformidad, no sé si se dice así, pero, o sea, no hay crecimiento y no, las cosas no pasan. Y yo creo que si no hay crecimiento, no hay diversión. Y a pesar de que he tenido muchos momentos negativos, me he dado cuenta que hay que aprender a disfrutar tanto lo bueno como lo malo. Y solamente puedes obtener cosas buenas o malas si intentas hacer algo. Y para intentar hacer algo debes estar inconforme con el estado actual de esa cosa, de esa situación o del estado en el que tú estás. Entonces creo que eso es lo que me ha llevado a poner la palabra sal de tu zona de confort, la frase sal de tu zona de confort como pilar en lo que hoy soy. Sí, de acuerdo, y me encanta, y la verdad es que pues, hay mucha gente que no se atreve a salir de su zona de confort y siento que nada más pues, van por la vida y la vida los va llevando, ¿no? Por donde sea, y de repente se voltean y dicen, pues, ¿cómo llegué a esta vida que no quería? Pero pues nunca se quisieron salir de su zona de confort, la vida los fue guiando y nunca se atrevieron a hacer más, ¿no? Porque como dices, salir de tu zona de confort es crecimiento, y si no, pues simplemente te estancas. Exactamente, sí. Y también, o sea, creo que pasa mucho en la cultura latina que nos vemos inferiores a las culturas o países más desarrollados y lo vemos como imposible. Pero cuando tienes acceso a ese tipo de personas, vuelvo a lo mismo, te das cuenta que son iguales que tú, que incluso tú eres mejor que ellos, porque has vivido con más escasez de muchas cosas y el vivir con escasez te hace ser más creativo.
y te hace repensar o imaginar las cosas de otra forma, donde la gente que ya tiene solucionados esos problemas no ve la necesidad de volverlos a solucionar o de reinventarlos. Y eso creo que es una ventaja que tenemos como mexicanos y como latinos. Sí, totalmente. Y como dices, ¿no? Cuando conoces de repente a alguien pues de Estados Unidos, de las mejores universidades, de lo mejor, pues te das cuenta de que el código que hacen ellos es igual al código que hacemos nosotros, y tenemos las mismas capacidades, ¿no? Para crear empresas globales y tener pues, un mejor país. Sí, exacto. Y hablando un poquito de cosas positivas, bueno, pues supe que entraron ahorita a Y Combinator, una aceleradora pues, muy buena. ¿Cómo fue el proceso y todo pues, de entrevistas, de entrar y qué sintieron de todo? Sí, ¿cómo fue este camino? Sí, entramos a YC. Eh, Habíamos aplicado una primera vez hace como un año y medio. Evidentemente yo no tenía noción de qué se tenía que poner en la aplicación escrita. Yo soñé muy alto, creo, en esa aplicación. Y lo peor de soñar muy alto es no tener pies. Porque si sueñas alto y sabes cómo, pues no importa, ¿no? Pero esa vez simplemente soñé muy alto y obviamente ni a entrevista nos llamaron. Entonces pasó el tiempo, 500 se convirtió en en nuestro primer inversionista institucional y fuimos como generando tracción y entendimiento del mercado. Llegó septiembre de 2020 y yo les decía a mis inversionistas, voy a aplicar a Y Combinator y ellos me decían, no lo necesitas, con el crecimiento que estás teniendo ya la hiciste, tienes los contactos, has sabido hacer lo que tú creas imposible, rodearte de la gente más talentosa de la industria en todos los sentidos. Y eso es lo que te da estar en YC o en una universidad de prestigio, ¿no? Los contactos que después te ayudan a crecer de forma exponencial por distintas cosas que pueden hacer o por distintas eh, situaciones que te pueden ayudar a resolver. Me decían, pues tú ya lo tienes, o sea, no necesitas ir a darles el 7% de Therapify a YC. Pero yo decía, no me quiero quedar con la espinita de, de decir no lo intenté porque creo que puedo hacerlo. Entonces hice mi aplicación como en 2 horas y se la compartí a Christian y a Freddy por WhatsApp. Christian y Freddy, de fundadores de Platzi, que también son nuestros inversionistas, me dieron feedback y la mandé. Entonces pasó el tiempo, como un mes, y en octubre nos llega la invitación a la entrevista, un día martes, y nos dan la entrevista en una semana. O sea, nos llegó la invitación el martes y el siguiente miércoles ya teníamos la entrevista. Y, y cuando le cuento a Christian y a Freddy que tenía la entrevista, me comenzaron a conectar con personas que ya habían pasado por el proceso para hacer como un mock interview y entender de qué va la entrevista, ¿no? Pero justamente esa semana yo tenía un montón de trabajo porque era fin de mes y bueno, iba a ser fin de mes la siguiente semana y tenía que resolver un montón de cosas. Entonces dije, voy a dejar la preparación para el fin de semana, lunes y martes. Entonces, el viernes en la noche me puse a leer las instrucciones de YC, a hacer las preguntas en un Google Docs y a compartirlas con mi hermano para empezarlas a resolver. Y me comenzaron a presentar gente. Tuvimos como 5 entrevistas de prueba o mock interview, como le llaman, con fundadores YC, pero no dábamos una. Eh, Nada nos salía bien, no sabíamos cómo comunicar, cómo expresar de forma clara. Y de paso, como te mencioné, yo tengo por ahí algún problema con el inglés cuando hablo con nativos. No sé por qué todavía no, todavía me causa tipo pánico, pero lo hago porque si no lo hago, pues nunca me va a dejar de pasar. Y vuelvo a eso, ¿no? Que salgo de mi zona de confort por quererlo hacer. Entonces, llegamos al martes, un día antes de la entrevista,
y tomamos el mock interview final con Christian y Freddy a las 12 del día. Resultado de la reunión, lo que nos dijeron fue, como compañía pasan, como founders no. Les toca comunicar mejor. Creemos que fue una entrevista porque entendimos qué se puede hablar y qué no. De ustedes depende si pasan o no. Hay casi 24 horas para darle la vuelta. Háganle. Y pues sí, o sea, como desilusionados y todo, ya sin esperanza para la entrevista. Llega el día de la entrevista. Para ese momento en la entrevista con Christian y Freddy estuvo una persona que se llama Julian Buti, que es Head of Startups de Platzi y que antes lideró la expansión de SeedStars en Latinoamérica. Y me dice al final de la entrevista, Daniel, el Daniel que acabo de ver no es el que yo conocí. Yo te he visto hacerlo bien. No es posible que esté así la cosa. Me voy a comprometer con ustedes a darle la vuelta a esto. Rehagamos las preguntas, las estudian y los vemos el miércoles por la mañana a las 8 de la mañana para hacer un último mock interview. Y pues listo, o sea, ella abrió un Google Docs, hicimos las preguntas y aunque ella no es founder de YC, tiene como una mente que piensa bastante bien y las estudiamos toda la noche. Y el miércoles a las 8 de la mañana tuvimos 20 minutos con Julián. Salió decente la mock interview y pues dijimos, pues ya que lo que sea que tengan que hacer. Llegó la hora de la entrevista que fue como a las 3 de la tarde, 3:45. Nos conectamos, eran tres partners por Zoom. Y pues la primera pregunta es, ¿en qué estás trabajando? Y ahí pues yo solté como mi historia eh, de por qué estaba creando Therapify en un minuto. Y a partir de eso se basó la conversación. Y realmente no fue tan dura como nos la habían contado. Fue una conversación como la que hoy estamos teniendo. Ellos tenían la aplicación abierta, o sea, estaban leyendo lo que habíamos escrito en ella y como que simplemente nos hacían preguntas para confirmar la información que teníamos ahí. O sea, fueron 10 minutos súper amables, súper sencillos. Nada de problemas ni nada. De hecho, hasta hacían la pregunta y nos decían, ¿entendieron bien la pregunta? Eh, y listo, o sea, después de eso, a los 10 minutos de finalizar la entrevista nos llega un mail donde uno de los partners nos pide enviar cierta información para validar nuestro crecimiento y que son los estados de cuenta y los estados financieros de los procesadores de pago. Entonces, los recolectamos, los descargamos y se los enviamos como a las 4:30 de la tarde. Y como a las 8 nos llama Dalton, que es un partner que ha trabajado con Platzi o con Rapid cuando ellos estuvieron en YC y nos dice que estamos dentro. Entonces ahí ya nos dimos cuenta que no es nada del otro mundo. O sea, simplemente es entender muy bien tu negocio para saberlo explicar de una forma clara y sencilla y que quizás la gente es dura contigo porque no sabes cómo va a ser cuando pasa. Entonces, pues sí, esos desánimos que te dan durante las entrevistas de prueba te ayudan a entender que posiblemente todo va a ir mal, pero en nuestro caso, yo diría que fue lo una de las cosas más sencillas que he hecho, que no puedo creer. O sea, como una conversación de 10 minutos así nos llevó a estar en YC. Y sí, o sea, después de eso, pues ya tocará contarte cómo vamos. Sí. ¿Y cómo se sintió ese momento cuando les llamaron para decirles que estaban adentro? Tuvo dos sabores. Uno, estamos dentro. Eh,
no entendemos cómo lo hicimos, pero estamos dentro. Después de pasar de ustedes no sirven para comunicar, a estar dentro, estamos dentro. Y otro de ahora toca competir con los más grandes, ¿no? Con el 2% a nivel mundial que logra entrar a esa aceleradora. Y toca estar a su nivel. Pero también te das cuenta que pues si estás ahí, estás a su nivel, ¿no? Entonces, te das cuenta de que todo es posible, simplemente hay que intentarlo. Y, y también te das cuenta que va a haber un chingo de trabajo, porque estar ahí es como representar cierta parte o como representar una región de donde vienes y darle al mundo a conocer que las cosas sí se pueden hacer y que se pueden hacer grandes, que simplemente es falta determinación y ambición para alcanzarlo. Y ya, o sea, esas dos cosas, una felicidad y otra estrés, porque ahora toca hacerlo y hacerlo bien. Y saber que va a tocar darlo todo y que al final, esto me lo dijo Jonathan Lewy de Green. Sí, bueno, conozco muy bien a Jonathan. A mí me ha ayudado mucho en lo personal, pues de hace ya varios años. Sí, eh, él me dijo, tienes que estar consciente de que vas a dar todo o que tienes que dar todo y que al final ese todo se puede convertir en nada de un segundo para otro, pero lo vas a dar todo. Entonces, ir y jugártela por todo, estando consciente que al final puede ser nada, es algo con lo que tienes que aprender a lidiar, porque no sabes en qué momento va a pasar, porque nadie te avisa, ¿no? Y más en una industria en la que están haciendo en Latinoamérica, como en la que nosotros estamos jugando, que es la telepsicología y la telemedicina. Hay muchas cosas no resueltas, pero que nos toca resolver y entender cómo sí se puede hacer. Y creo que por ahí vamos. Me encanta, ¿no? Yo creo que este va a ser, bueno, que todo lo que han logrado, pues van a lograr muchísimo más los años que vienen y este es apenas el comienzo. Sí, de hecho, eh, o sea, esto no es nada con lo que vamos a hacer. Lo que hemos hecho en 2020 no es nada con lo que vamos a hacer en 2021. Y lo que vamos a hacer en 2021 no es nada con lo que vamos a hacer en 2022. Y así sucesivamente. Y ahí, hace unos días vi una frase del fundador de Calm, donde anunciaban su serie C, que levantaron 75 millones de dólares, algo así, a una evaluación de 2 punto y algo billones de dólares. Y él decía, apenas estamos comenzando. O sea, ese nivel de ambición creo que es el que todos los latinos deberíamos de tener, porque las cosas se pueden hacer bien en casa, se pueden hacer globales y podemos dar ejemplo de que tenemos cómo y entendemos cómo hacerlo. Y ya lo estás viendo, o sea, México, primer unicornio, en Latinoamérica ya hay más, entonces simplemente cree en nosotros. Sí. Vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas finales. Te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos, o bueno, el tiempo que quieras. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? El que más recomiendo porque creo o he aprendido a creer que el comunicar y conectar con las personas ayuda bastante es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Porque literalmente fue como mi Biblia de entender cómo sí podía hablar con las personas y cómo sí podía hacer cambios desde donde yo estaba. Buenísimo, me encanta ese libro. ¿Qué es algo absurdo que te encanta hacer? Leer biografías. Bueno, no sé si sea absurdo o no, pero me encanta ver y entender de dónde vienen las personas, ir conectando ciertos sucesos de sus vidas con los éxitos que han tenido de forma profesional y ver cómo eso ha influido en lo que hoy son. Sí, yo he empezado a leer biografías últimamente y le he agarrado muchísimo el gusto. Se me hace súper
padre, aprendes muchísimo. Y luego la escucho en audio, entonces pues es como una historia que te van contando. Sí, yo le llamo mi dosis semanal de biografías. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que creas que es verdad y la mayoría de la gente piensa distinto? Creo que con las personas que yo me reúno frecuentemente y posiblemente con los que tú te reúnes también, es común entender que todo es posible si lo intentamos hacer y encontramos cómo sumar gente increíble para lograrlo. Pero eso es la minoría, yo creo. La mayoría de las personas cree que se necesita tener ciertas cosas para comenzar o construir una compañía o para hacer un sueño realidad, independientemente sea monetario o no. Y creo que no, no convivo con ese pensamiento, porque lo he vivido. O sea, yo estuve ahí y no es cierto. O sea, todo se puede. Entonces, quizás para la gente que está escuchando esto, comparten con nosotros este pensamiento, pero la realidad es que millones de personas allá afuera están totalmente del otro lado, ¿no? Y les falta creer en sí mismos. Sí. ¿Hay alguna inversión en específico que hayas hecho que haya valido mucho la pena? Es decir, puede ser tiempo, dinero, energía. Sí, creo que es tiempo en una persona porque no entiendo o no me doy cuenta si he vivido de forma acelerada o no en el sentido del negocio, pero al amarrarme tanto a Therapify, no procuré hacer amistades reales o gente con la que yo le pueda decir, oye, ¿qué tal tu día? Hoy me desperté tarde, se me cayó el café. Entonces, en noviembre del año pasado conocí a una persona que a partir de ese momento le comencé a invertir tiempo, a tratar de entender cómo es y cómo funciona y a compartirle de mí y aprender de ella. Y creo que es la mejor inversión que he hecho porque pasó algo increíble. O sea, hicimos el programa de aceleración de 500 startups juntos. Ella con su compañía y yo con Therapify, junto con mi hermano. Y de ser amigos, de pronto se convirtió en inversionista de Therapify. Fue la primera inversionista ángel de Therapify. Y creo que más que inversión, me ha enseñado a que sí puedo tener como ese lado humano que todas las personas necesitan. Paréntesis, no sé si eso se escuchó bien o no, pero la idea No, sí, era sí, más o menos, se escuchó muy bien, ¿eh? era, o sea, conocí a una persona que me enseñó que la vida no es tan dura, la vida personal. Simplemente tienes que gastar tiempo en las personas para, para conocerlas. O sea, no por un interés más allá de conocerlas a ellas. Si pusieras un mensaje en un billboard, un espectacular para que todos lo vieran, ¿qué te gustaría poner? Si tuviera que poner un mensaje, lo que pondría, y quizás va a sonar muy repetitivo en esta conversación, es sal de tu zona de confort y confía en ti. Tienes todo lo que necesitas para lograr todo lo que quieres. Confía en ti. Sí, me imaginé que ibas a decir eso. Pero me encanta que pues ese A veces suelo mensaje. ser muy repetitivo con las cosas en las cuales estoy como muy enfocado. Porque solamente cuando repites y repites lo que crees, es cuando comienzas a generar como un cambio o impacto en lo que quieres lograr. De acuerdo. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Muchas gracias por la invitación, Alex. No, gracias a ti. Disfruté mucho nuestra conversación. Igualmente. Buena plática con Daniel. La salud mental es súper importante. Además, el suicidio es un tema tabú del que nadie quiere hablar, pero pienso que es necesario hablar del tema, ya que si no tocamos un tema, es mucho más difícil enfrentar ese problema y encontrar soluciones.
Qué bueno que Daniel tuvo la valentía de platicarnos de este tema y de compartirnos su experiencia. Además de que está haciendo algo por ayudar a esas millones de personas de Latinoamérica que quieren mejorar su salud mental. No te olvides de recomendarle este episodio a tus amigos, a tus enemigos o a cualquier persona a la que le pueda gustar. Compartirlo nos ayuda a seguir creciendo y seguir sumando más fettuccinis. Hasta la próxima.